Hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? Aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación de Génesis capítulo 43. Un capítulo muy bonito, ¿verdad? Todos los capítulos están llenos de cosas tan importantes que Dios desea que conozcamos. Pero bueno, antes de empezar con nuestra recopilación necesitamos de la oración. Así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre Celestial, por este día. Gracias por darnos un día más de vida y de salud. Un día más de ti, de tu amor, de tus bendiciones. Un día más de luz, de aire, de alimento. Gracias por todo lo que haces por nosotros, Padre amado. Bendito seas y alabado sea tu nombre. Perdónanos, Padre, por nuestras faltas y guíanos con el entendimiento de tu palabra. Guíanos en nuestro camino. Ayúdanos en cada paso, en cada decisión, en cada acción que hagamos, que sea siempre basados de acuerdo a tus enseñanzas. También te pedimos que nos perdones por nuestras faltas, líbranos de todo mal y danos la oportunidad para poder hacer tu voluntad, para poder ayudar a las personas que necesitan, que sientan el confort, que sepan que no están solas, que tú estás siempre a su lado, Padre. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos. Entonces es tan impresionante todo lo que vamos leyendo, las cosas que le pasaron a José, son realmente de decir, wow, ¿verdad? Es increíble. De esclavo a gobernador. Y eso es algo que solo nuestro Padre hace posible. Vemos que él no tuvo una vida de riquezas y de cosas buenas todo el tiempo, sino pasó momentos bastante difíciles. Para empezar, cuando era joven perdió a su madre, ¿verdad? Después que nació Benjamín, perdió a su madre. Y debe haber sido bastante difícil también a él, tan joven, perder a su madre. Segundo, el odio que los hermanos le tenían, la cólera, la envidia que los hermanos le tenían, que los llevó a venderlo. Esos momentos tan difíciles en que José estaba siendo arrastrado, estaba siendo castigado, que le daban con el látigo, momentos de tanto sufrimiento, ¿verdad? Entonces vemos que él pasó momentos bastante difíciles. No todo fue felicidad. Fueron momentos bastante difíciles, pero sabemos que esos momentos difíciles que pasaba eran momentos de aprendizaje, momentos de aprendizaje. Entonces luego vemos cómo Dios siempre estaba con él y en todo lo que hacía José, Jehová lo bendecía. Y eso lo vemos no solamente por lo que nos cuenta la historia aquí en la Biblia, sino porque realmente sucedió, ¿verdad? Cuando él fue vendido a Potifar, no es que sea casualidad, coincidencia o suerte, porque la suerte no existe. Es Dios quien nos la da, es Dios que da el camino. Y estaba escrito que tenía que ser así. Entonces, que llegara Potifar a comprarlo no es una casualidad, sino es algo que tenía que ser, que Dios ya había dicho que tenía que ser de esa manera. Y entonces, como vemos, luego Potifar puso todo a cargo de él, ¿verdad? Porque vio sus habilidades, vio su destreza, vio su inteligencia, que sabía leer y escribir también, lo cual era muy difícil de encontrar en un esclavo. Pero eso era porque él tenía muchas ganas de aprender, a él le encantaba aprender. Y su padre es el quien le enseñó, Jacob. Luego vemos, después de lo que pasó, las circunstancias, que fue llevado preso. También es porque tenía que estar ahí, tenía que ayudar a esas personas, tenía que guiar a esas personas y sacarlos de la forma en que ellos estaban viviendo para tener una vida un poco mejor, ya que empezaron a tener mejoras en la forma de trabajar, tenían tiempos de descanso, tenían mejores alimentos. Entonces, Jehová bendijo a José en todo lo que hacía,
¿verdad? Y luego vemos también que cuando le dice el sueño al copero y al panadero, no fue casual, ya estaba escrito. Cuando tuvo esos sueños, José sabía que era Dios quien estaba guiando al faraón a través de esos sueños. Y por eso envió a José para que los interpretara. Entonces, vemos que en todo está la mano de nuestro Padre. Y es por eso que es importante que nosotros aprendamos de esto. Esto no es simplemente una historia, sino es algo real, algo que pasó, en que vemos la mano de Dios. Y esto es lo que Dios desea que sepamos, que Él está con nosotros en todo momento, a cada momento, que no debemos tener miedo de absolutamente nada, porque el temor es del diablo. Él es el que nos pone los temores, los miedos, y a veces nos hace alejarnos de Dios. Pero no tenemos que tener miedo absolutamente de nada, porque estamos con Dios, nuestro Padre Todopoderoso. Jesús está a nuestro lado, Jesús vive con nosotros, en cada acción que tomamos, en cada decisión que tenemos. Nos basamos y nos guiamos de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. Entonces vemos que nuestro Padre está siempre con nosotros, por lo tanto, no debemos tener miedo de nada y agradecer de cada circunstancia, de cada tribulación, de cada problema, porque sabemos que es una etapa de aprendizaje. Nos ayuda a evolucionar como seres humanos, a madurar, a darnos cuenta de lo que realmente es importante en la vida. Como en este caso que pasamos estos tiempos de pandemia tan difíciles. Pero Dios saca siempre lo mejor de cada uno de nosotros y nos ayuda a darnos cuenta qué es lo que realmente importa en la vida, ¿verdad? ¿Qué es la vida? Que estamos tan acostumbrados a vivir, pero que nos olvidamos que si tenemos vida es gracias a nuestro Padre. Y que en estos tiempos difíciles es cuando más debemos ayudar a nuestro prójimo, sacar lo mejor de nosotros. Entonces nuestro Padre nos está siempre ayudando y guiando. Por eso es importante aprender a ser agradecidos por lo que nos toque vivir y saber que todo es un proceso de aprendizaje. Así como a José, que le tenía preparado, ¿verdad? Que él sería el que iba a salvar no solamente a su pueblo, sino a todos los pueblos de alrededor para que no murieran, porque de esa manera la promesa de Dios que le hizo a Abraham se cumplió a través de Jacob, de su descendencia. Que si eso no hubiera pasado, pues hubieran fallecido. Pero eso no era posible porque los planes de Dios eran otros, ¿verdad? Muy bien, entonces en este capítulo vemos que empezó el hambre, ¿verdad? El hambre se hacía insoportable sobre la tierra. Entonces, cuando ya estaba a punto de acabárseles la comida que habían comprado en Egipto, Jacob les dijo a sus hijos, llegó el momento de que vayan nuevamente a Egipto a comprar más alimento. Pero Judá le dijo, Padre, la única forma de poder regresar es ir con Benjamín, porque aquel hombre no estaba bromeando cuando dijo no regresen a menos que sea con su hermano. Entonces no tenemos opción, debemos ir con él si deseas que traigamos más alimento. Entonces Jacob dijo, pero ¿por qué tenían que haberle dicho que tienen un hermano menor? ¿Por qué tuvieron que decirle? ¿Por qué me hacen esto? Se quejaba Jacob y los hermanos dijeron, pues simplemente respondimos, ya que él quería saber si nuestro padre todavía vivía. Él preguntaba por nuestra familia. Nos preguntó si teníamos otro hermano. Y por eso se lo dijimos, porque tenían que también decir la verdad, no podían mentir. Y tuvieron que decir la verdad. ¿Y cómo íbamos a saber nosotros que nos iba a decir, traigan a su hermano? Entonces Judá le dijo a su padre, envía al muchacho bajo mi cuidado y podremos ponernos en camino. Yo garantizo su seguridad.
Si no te lo traigo cuando regresemos, yo llevaré para siempre la culpa delante de ti. ¿Qué significa? Que a quien va a reprochar y echarle la culpa a Jacob sería a Judá, porque toda la responsabilidad caería en él. Entonces, no fue nada fácil la decisión que tomó Judá al decir, pero también sabía que era la única opción, porque de lo contrario iban a morir todos, no solamente ellos, sino toda su familia, sus hijos, sus esposas, todo lo que tenían absolutamente iban a morir y iban a desaparecer. Al ver Jacob que ya no tenían otra opción, ¿verdad? Que ya no había otra opción, les dijo, si no se puede evitar, entonces por lo menos carguen los burros con los mejores productos de la tierra. Llévenselos a aquel hombre como regalo, bálsamo, miel, especias, mirra, nueces, almendras. Lleven también el doble de la cantidad de dinero para que puedan devolverle lo que encontraron en la boca de las bolsas, ya que eso debió ser equivocación de alguien. Entonces, acá vemos dentro de la situación difícil que tenían, que estaban pasando hambre, sacaron cosas positivas. Uno, la unión de la familia. Se unieron más ellos como hermanos. Segundo, vemos que también Judá sabía la necesidad que tenían de alimentos, no solamente para él, sino para toda la familia. Y él decidió decirle a su padre que él iba a asumir toda la culpa de lo que pasara. Entonces vemos que mostró también mucho amor, ¿verdad? Amor por sus seres queridos. Y entonces vemos que Jacob, con el dolor de su corazón, no tuvo más opción que acceder para evitar la muerte de todos. Pero también nos enseña que con la actitud que tuvo Jacob, nos enseñó que demuestra, al final dijo, que se haga la voluntad de Dios, ¿verdad? Puso todo en las manos de Dios, pero también nos dijo que voy a orar y que sea solamente como Dios diga. Pero él también puso de su parte, hizo lo que estaba en sus manos físicamente y lo demás lo dejó en las manos de Dios. Por eso es que le pidió a sus hijos que llevaran todos los productos para regalarle a este hombre, ¿verdad? Bálsamo, miel, especias, mirra, nueces, almendras, llévenle como regalo, como obsequios, para que él se sienta contento. Y también demuestren su honestidad, devuelvan lo que había en los sacos y lleven el dinero que tienen que pagar. Entonces, estaba enseñando también a ser agradecido. Jacob demostraba el agradecimiento llevándole estos regalos y también a ser justos, que el dinero que estaba ahí no le pertenecía y que tenían que devolver, ¿verdad? Y también que era lo más importante que dijo es, tomen a Benjamín y vayan, quiera el Dios Todopoderoso darles gracia delante de aquel hombre para que le dé la libertad a Simeón y deje volver a Benjamín. Y si debo sufrir el dolor de la muerte de ellos, que así sea, que se haga la voluntad de Dios sobre todas las cosas. Entonces, hizo las cosas que estaba en su mano, lo que podía hacer, llevarles regalos, devolverles el dinero, todo lo que podían hacer, lo que estaba en su mano. Pero lo demás, que se haga la voluntad de Dios. Puso su vida, la de su familia, la de sus hijos, en las manos de Dios. Y si tenía que volver a sufrir y perder la muerte, y esa es la voluntad de Dios, que así sea. Entonces vemos que al final puso todo en las manos de Dios y confió en que se haga la voluntad del Padre, que es así como nos enseña que nosotros debemos aplicar en nuestra vida. Pase lo que pase,
aprender a confiar en nuestro Padre, dejar todo en sus manos. Pero eso no quiere decir que nos vamos a cruzar de manos nosotros y vamos a orar para que se haga su voluntad. Tenemos que hacer lo que está en nuestras manos, a todo lo que sea posible humanamente, pero lo demás ya está en manos de Dios. Entonces, eso es lo que Jacob hizo y eso es lo que nos ayuda a nosotros a poder hacer. Hacer lo que está en nuestras manos primero y luego dejarlo todo en las manos de Dios. Entonces, de esta manera, llevando todas las cosas, se fueron los hermanos donde estaba José, a Egipto. José dice, vio a Benjamín que llegaba con ellos y le dijo al mayordomo de su casa, estos hombres comerán conmigo al mediodía. Llévalos a mi casa y prepara una gran fiesta. Y así lo hizo entonces el mayordomo. Llevó a los hermanos de José a su casa, al palacio de José. Obviamente esto hizo que ellos se asustaran, ¿verdad? Sobre todo después de lo que el dinero que ellos se habían llevado, tenían mucho miedo de lo que iba a suceder. Entonces se asustaron enormemente cuando vieron que los estaban llevando al palacio de José. No los llevaban al lugar donde iban todos para comprar y vender, no, sino los estaban llevando al palacio de Safenat-Panea. Entonces comenzaron a pensar, ¿pero por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué nos van a hacer? ¿Será por causa del dinero que encontramos en nuestras bolsas? Se decían. ¿Querrá acusarnos de que le hemos robado y apoderarse de nosotros, de nuestros animales, y seamos sus esclavos? Bueno, se les pasaba miles de ideas por la cabeza, ¿verdad? De lo que estaba sucediendo y sobre todo tenían mucho temor de lo que iba a pasar. Probablemente mucho de ese miedo, ese temor que también en algún momento José sintió cuando ellos hicieron lo que hicieron, ¿verdad? Cuando llegaron a la entrada del palacio de José, le hablaron al mayordomo de la casa y le dijeron, aquí está, lo trajimos para devolverlo, además del dinero necesario para comprar más grano, porque le explicaron que ellos abrieron las bolsas y encontraron el dinero que habían pagado por cada una de ellas. Entonces les dijo, no tenemos idea de cómo ese dinero llegó a nuestros sacos. Pero el mayordomo les dijo, no se preocupen por ello. Su Dios, el Dios de su padre, debe de haberlo puesto allí, porque nosotros recibimos el dinero completo. Recordemos que este mayordomo es el mayordomo de José, ¿verdad? Por lo tanto, el mayordomo sabía todo lo que había sucedido y José probablemente le había ya dicho a él lo que tenía que responder en caso que los hermanos dijeran algo al respecto. Porque era su mayordomo de confianza, quien estaba a cargo de todas las cosas en la casa de José. Bueno, entonces soltaron a Simeón y se fueron conducidos al palacio de José, en la parte de adentro. Se les dio agua para que se limpien los pies, las manos, se laven y se sientan más cómodos, y también les dieron de comer a sus burros. Y esto me hace pensar lo importante. ¿Por qué acá nos habla también de los animales? ¿Por qué nos dice que también le dieron de comer a sus burros? Porque para nuestro Padre, para nuestro Creador, también es importante la vida de los animales, porque es su creación. Él nos lo dio para que nos den el alimento que necesitamos, para que nos sirvan de comida, para que nos sirvan de abrigo, pero no para maltratarlos, no para matarlos como si fuera un deporte. Y vemos que para Él son valiosos también. Por eso resalta, les dieron de comer, les dieron agua, pero también a los animales. Y esto nos lleva a aprender nosotros que debemos aprender a querer y a cuidar también a los animales. Porque por último no son nuestros, son creación de Dios y debemos cuidarlos también. Pero bueno, entonces enseguida, dice ellos, prepararon los regalos que tenían para José. Cuando José llegó,
Le entregaron sus presentes y se inclinaron delante de él, haciendo profundas reverencias. Él le preguntó por su salud y dijo: ¿Cómo está su padre, el anciano de que me hablaron? ¿Vive aún? Sí, respondieron ellos, está muy bien y goza de buena salud. Luego volvieron a hacer reverencias delante de José. José miró a Benjamín, su hermano menor, y me imagino que debe ser un momento bastante difícil para José. Ganas de querer abrazarlo, de correr a decirle cuánto lo ama, ¿verdad? Pero que él tenía que mantener hasta ese momento una postura. Entonces José miró a Benjamín, su hermano menor, y preguntó: ¿Es este su hermano menor del cual me hablaron? ¿Cómo estás, hijo mío? Dios te bendiga. Inmediatamente José tuvo que salir apresuradamente porque el amor hacia su hermano lo llenó de emoción y sintió necesidad de llorar. Cuántos sentimientos encontrados para José, ¿verdad? Tener que mantenerse duro en ese momento, pero ganas de querer abrazar y decirle la verdad a su hermano menor que él tanto amaba. Entonces salió a poder llorar, desfogar un poco sus lágrimas, sus sentimientos que tenía, ¿verdad? Las ganas de gritar y decirles la verdad. Pero sabía que tenía que contenerse todavía, que no era el momento indicado. Entonces se fue a sus aposentos y ahí lloró. Enseguida se lavó la cara y salió habiendo ya recuperado la serenidad, un poco más tranquilo después probablemente de orar para que Dios le dé la fortaleza que necesita para poder hacer las cosas en la manera que él desea, ¿verdad? Entonces ya más tranquilo, y eso debe haber preocupado también a los hermanos. ¿Por qué salió de esa manera? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Algo hicimos mal? ¿Qué hicimos mal, verdad? Probablemente ellos también tenían muchas preguntas en ese momento. Luego llegó José y sirvieron la comida. José comió solo, los hermanos comieron en otra mesa y los egipcios en otra, porque como sabemos, los egipcios despreciaban a los hebreos. ¿Por qué? Porque ellos despreciaban a las personas que criaban borregos, ganado, ovejas. Entonces, los egipcios despreciaban a los hebreos. Entonces, y también porque para los egipcios las vacas, los borregos era un dios importante para ellos. El borrego era un dios importante para ellos, por eso que ellos despreciaban también por eso a los hebreos. Entonces, dice, José indicó a cada uno dónde se iba a sentar y lo hizo de mayor a menor, de acuerdo a sus edades de nacimiento, lo cual llenó de mucha sorpresa a ellos, porque se preguntarán, ¿cómo es posible que ellos sepan, que José sepa, que nos haya sentado por orden de nacimiento, de mayor a menor? Entonces había muchas cosas que ellos se quedaban muy sorprendidos. Pensarían que era un mago, un adivinador, ¿verdad? Porque ¿cómo sabía eso? Entonces ellos se quedaron muy sorprendidos cuando José los sentó de mayor a menor. La comida de los hermanos de José la servían desde la mesa de él. Desde la mesa de él servían la comida a sus hermanos. Le dio la mayor porción a Benjamín, y no cualquier porción, no el doble ni el triple, sino 5 veces más que a los demás. Probablemente esto también era para saber cómo iban a reaccionar los hermanos. Si le iban a quitar, si le iban a decir cómo es posible que te dé más a ti que a nosotros, quién se ha creído o quién eres tú. Querían ver probablemente José qué reacción iban a tener frente a lo que José estaba haciendo, ¿verdad? De darle 5 veces más al hermano menor. Pero ellos no dijeron absolutamente nada, porque como sabemos, ellos habían aprendido su lección. Tuvieron muchos años llenos de mucho remordimiento, el cual Judá no soportó eso también y el dolor de su padre, que se tuvo que alejar de su familia. Y entonces vemos que ellos aprendieron la lección y a Benjamín siempre lo trataban con mucho cariño.
Entonces tuvieron unos momentos de felicidad y bebieron con gozo. Qué feliz debe haber estado en ese momento José, ¿verdad? De poder ver a sus hermanos y ver que habían cambiado, que ya no eran ellos aquellos hermanos que lo maltrataron a él y que lo hacían sentir tan mal. Pues vemos que ahora las cosas eran diferentes. Pero bueno, amigos, hasta acá llegó nuestra recopilación, lo que nos enseña lo importante que es poner siempre nuestra vida en las manos de Dios, que todo tiene un propósito y una razón, aprender a ser agradecidos con todas las personas y a demostrar siempre amor, que es en la manera que Jesús nos enseñó. Que Dios los bendiga, amigos. Adiós.